Buenas tardes, Luis Gabriel. Para este podcast, la primera pregunta será, ¿en qué fecha se desarrolló la primera generación de la computación y cuál fue su contexto histórico? La primera generación de la computación se desarrolló aproximadamente entre 1940 y 1956. Este periodo fue fuertemente influenciado por la guerra, la Segunda Guerra Mundial exactamente, ya que muchos de los avances tecnológicos surgieron por necesidades militares, como el cálculo de trayectorias y balísticas, y también el descifrado de códigos, que estos eran muy importantes para poder tener una clara ventaja sobre el enemigo. Posteriormente, ya después de las guerras, estos desarrollos comenzaron a aplicarse en ámbitos científicos, gubernamentales, empresariales, hasta que la tecnología evolucionó tanto que se volvió tan común que ya lo podemos tener en nuestros propios hogares. Muy bien, me parece una respuesta muy acertada. Bueno, como segunda pregunta, ¿cuál es el desarrollo tecnológico que presenta la primera generación de la computación? Bueno, el desarrollo clave de esta generación fue el uso de válvulas de vacío como componente principal. Estas permitían procesar y almacenar información, pero eran demasiado grandes, consumían demasiada energía y generaban demasiado calor. Bueno, además, las computadoras, utilizaban lenguaje de máquina, ¿no? Es decir, instrucciones de código binario, ceros y unos, lo que hacía su programación compleja y poco accesible y poco factible. Interesante esos avances sobre el código binario y esto que me contabas. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuáles fueron las computadoras representantes de esta época y cuáles eran sus principales funciones o para qué servían? A ver, algunas de las computadoras más representativas, a ver, una fue la ENIAC, utilizada principalmente para cálculos militares, como trayectorias de misiles o proyectiles. Luego estaba la UNIVAC 1, una de las primeras computadoras de uso comercial, usada para procesar datos mayormente administrativos. Luego no podemos olvidar las que el, tomaron el timón de la Segunda Guerra Mundial en temas de computación. Primeramente, o bueno, mejor dicho, principalmente fue la Enigma. Fue utilizada por los alemanes para codificar mensajes. El operador utilizaba un libro de códigos para establecer la posición inicial de los rotores, la orden de los mismos y las conexiones del tablero, cambiando estas configuraciones a diario. Para descifrar el código o el mensaje, se necesitaban varias copias idénticas de la máquina Enigma, configuradas exactamente con la misma clave diaria, y simplemente tecleaba el mensaje cifrado, lo que iluminaba las teclas del mensaje original. Esto le permitía al ejército alemán poder enviar estrategias y códigos sin que ninguno de sus enemigos se enteraran de que había en el mensaje. Y luego los ingleses crearon la máquina Bombay, o mejor conocida como la máquina de Turing. Esta se encargaba de descifrar los códigos de la máquina Enigma, así de la manera más simple. Y bueno, ya para explicar de manera más compleja, eh, utilizaba, bueno, era un dispositivo electromagnético eh, que simulaba el funcionamiento de varias máquinas Enigma. Era como tener, no sé, como 10 máquinas Enigma intentando descifrar los códigos, bueno, diariamente, así configurando para encontrar la configuración diaria de los rotores nazis. Bueno, pero ahora vamos a hablar de un hombre que no solo ayudó a ganar la guerra, sino que cambió la forma en la que pensamos literalmente su nombre, Alan Turing. A ver, Samuel, si tuvieras que resumir cuál era realmente el propósito del trabajo de Turing y su equipo
en en Black, Bletchley Park. Imagínate esto, Luis Gabriel. El mundo está en guerra. Cada decisión puede costar miles de vidas. Entonces, el objetivo de Turing y su equipo en Bletchley Park no fue solo descifrar los códigos, fue mucho más que eso. Fue adelantarse al enemigo. Los nazis se comunicaban mediante mensajes cifrados invisibles para cualquiera que no tuviera la clave. Y Turing decidió que lo imposible solo era cuestión de tiempo. Su propósito fue romper ese lenguaje secreto, traducir el caos en información y convertir esa información en ventaja. Porque en la guerra saber todo antes lo cambia para siempre. Bueno, aquí entra una cuestión, y esa cuestión es Enigma. ¿Pero qué es exactamente esa máquina? ¿Y por qué es tan importante en código Enigma? Luis Gabriel, la máquina Enigma no era solo un objeto, era un laberinto. Máquina Enigma funcionaba como una especie de máquina de escribir, pero en cada letra que presionaba se transmutaba en otra distinta, cambiando constantemente. Entonces era como intentar romper un rompecabezas que se reinventaba cada segundo. En la película, Enigma representa el gran obstáculo, el enemigo invisible, y romperlo no era solo descifrar el mensaje, era demostrar que la mente humana, con la ayuda de una máquina, podía vencer incluso al sistema más complejo creado hasta ese momento. Ok, ok, entiendo. Pero ahora tengo otra duda. ¿Qué queda de todo eso hoy? ¿Cuál es el legado de Turing? Luis Gabriel, el legado de Turing no está en el pasado, no, está en todo lo que usamos hoy. Cada computadora, cada algoritmo, cada información, cada sistema que procesa información lleva un poco de su pensamiento. Turing no solo ayudó a descifrar códigos, planteó una idea revolucionaria hace mucho tiempo que una máquina puede pensar o al menos simular el pensamiento. Y ahí nace toda la informática moderna, la inteligencia artificial que tenemos ahorita, Grok, ChatGPT, la criptografía digital. En otras palabras, Turing no solo ayudó a ganar una guerra, hizo mucho más que eso, sentó las bases del futuro que estamos viendo en este momento. Ok, para ir cerrando el tema de de la película, ¿cómo se conecta esta historia con la primera generación de la computación? Y Luis Gabriel, pues para cerrar, la película nos muestra algo clave. El nacimiento de las primeras máquinas computacionales. La máquina que construyó Turing es una especie de bomba electromecánica, es un antecedente directo de las computadoras de la primera generación. Estamos hablando de máquinas grandes, complejas, diseñadas para resolver problemas específicos como grandes cálculos que antes nos podían llevar días, no como los computadores actuales, sino como herramientas especializadas. En ese momento no habían pantallas, interfaces, solo lógica de cables y una idea poderosa, automatizar el pensamiento para ahorrarnos muchísimo tiempo. Por eso Código Enigma no es solo una historia de guerra, es la historia del momento en el que el ser humano empezó a delegar el cálculo a las máquinas. A veces las revoluciones no hacen ruido, no se ven, no se celebran en el momento, pero cambian el mundo para siempre. Y Turing fue exactamente eso, el pilar de todo lo que vemos ahorita, hablando de la tecnología. Bueno, Luis Gabriel, ahora continuamos con la entrevista y vamos a hablar sobre las tarjetas perforadas y la segunda generación de la computación. Como primera pregunta, ¿qué son y para qué sirven las tarjetas perforadas? Las tarjetas perforadas eran láminas de cartón con agujeros, ¿ok? Que representaban datos e instrucciones en código binario, o sea, ceros y unos. Servían para almacenar y alimentar información a las computadoras de una forma básica. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué tipo de máquinas se utilizaban para leer estas tarjetas perforadas y cómo detectaban sus perforaciones? Ok, para leer estas tarjetas se usaban máquinas lectoras como el IBM. Detectaban los agujeros y mediante contactos eléctricos o sensores que identificaban dónde pasaba la luz o la corriente. Ahora quiero saber cómo se aseguraba la orientación correcta de una tarjeta perforada, o sea, cómo sabíamos que la estábamos posicionando de la manera más óptima y correcta. Ok, es curioso porque
Algo tan simple como la orientación era absolutamente crítico. Las tarjetas perforadas tenían pequeños detalles físicos que actuaban como guías, como caminitos, esquinas recortadas, marcas o incluso una ligera diferencia en el borde. Esto facilitaba mucho la distinción. Las máquinas lectoras estaban diseñadas para sentir esa orientación. Si una tarjeta se insertaba al revés o giraba, simplemente no encajaba bien o generaba errores de lectura. Era una especie de lenguaje físico entre humano y máquina, donde la forma evitaba el caos. Ahora, ¿cómo se gestionaba la secuencialidad de estas tarjetas? O sea, ¿cómo las guardábamos y sabíamos su orden correcto, si se organizaban, cómo podríamos volverlas a acomodar? Perder el orden era como mezclar las páginas de un libro. La historia dejaba de tener sentido. Para evitarlo, las tarjetas se organizaban en bloques muy cuidadosos, porque claro, se llegaba a refundir una o confundir solo el mínimo orden de una y ya se jodía todo. Se enumeraban, se almacenaban en cajas específicas y muchas veces se usaban bandas o separadores. Bueno, además existían máquinas clasificadoras que podían reorganizarlas bueno, reorganizarlas automáticamente según ciertas perforaciones. Era un sistema casi coreográfico. Cada tarjeta sabía en qué momento entrar en escena. Bueno, una cosa que quería agregar también era qué factores afectaban su durabilidad y fiabilidad en estas tarjetas. A ver, muchísimas cosas podían afectar su durabilidad. La humedad podía deformarlas. El polvo interfería en la lectura y el uso constante podía desgastar los bordes. Incluso un pequeño doblez podía significar un error. Claro, era muy delicado el uso de esas tarjetas. También influía la calidad del material y la precisión de las perforaciones. Si los agujeros no estaban bien definidos, la máquina podía malinterpretar la información. En cierto sentido, estas tarjetas eran todo soporte de datos como objeto físico delicado, pero delicado es delicado, casi como si los datos pudieran romperse con ellas. Así que tocaba tenerles un cuidado ni el berraco. ¿Cómo influyó el diseño de estas tarjetas en la programación y el software? A ver, de una manera profunda, programar no solo era escribir lógica, era pensar en términos físicos. Cada línea de código era una tarjeta. Eso obligaba a los programadores a ser extremadamente ordenados, precisos y preventivos. No podías improvisar fácilmente. Además, los errores eran costosos. Cambiar una instrucción implicaba rehacer tarjetas. Eso fomentó una programación más estructurada, más pensada, casi arquitectónica, tipo la Sagrada Familia. Eh, Podrías decir que el software nació con una mentalidad tangible, donde cada decisión tenía peso, literalmente en tus manos. Ok, ahora teniendo en cuenta la segunda generación de la computación, ¿en qué fecha se desarrolló y cuál fue su contexto histórico para que se tuviera que desarrollar la segunda generación? Luis Gabriel, la segunda generación de la computación se desarrolló entre 1956 y 1964 en un contexto de crecimiento tecnológico tras la Segunda Guerra y durante la Guerra Fría, donde la innovación científica fue pieza fundamental. Ok, entonces, ¿cuál fue su principal desarrollo tecnológico? El reemplazo de las válvulas por el transistor, lo que hizo que las computadoras se volvieran mucho más pequeñas, rápidas y eficientes, ya que pues antes eran esas habitaciones completas para cálculos simples
ahora los hemos ido reduciendo de tamaño hasta llegar a lo que somos ahora. Ujú. Para ir finalizando, ¿cómo crees que la primera generación afectó los lenguajes digitales? O sea, no solo a niveles generales, sino cómo afectó en sí este cambio a la historia, no solo, no solo de su presente, sino cómo afectó también nuestro presente. La primera generación mostró las limitaciones del lenguaje de la máquina, lo que impulsó la creación de lenguajes más accesibles, base de los sistemas digitales que tenemos